Bienvenidos a este nuevo vídeo sobre nuevos datos que complementan las hipótesis de la astronomía sagrada y el patrón profético de la pasión. Este es el tercer vídeo de la serie de complementos que versará sobre el falso profeta y su momento histórico. En resumen, trataremos sobre analizar las características y hechos más notables, según la Sagrada Escritura, del falso profeta. Después haremos un análisis temporal, también según la Sagrada Escritura, del falso profeta. Después añadiremos elementos en ese análisis temporal de la astronomía sagrada, de los patrones proféticos y de profecías de santos y datos más recientes. Y por último, elaboraremos la hipótesis sobre el desarrollo temporal del falso profeta con todos estos datos. En primer lugar, para hablar del falso profeta conviene hablar de los personajes del Apocalipsis. El Apocalipsis tiene una antítesis entre los personajes, los protagonistas del bien y los protagonistas del mal. En la cumbre de esos personajes está Dios Padre y en el vértice opuesto el dragón, Dios Hijo, y en el vértice opuesto la bestia del mar, y Dios Espíritu Santo, y en el vértice opuesto la bestia de la tierra. Cada uno forma pues la Trinidad de la tierra y la Trinidad del infierno. En la Trinidad del cielo, pues Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a través de la mujer vestida de sol, pues engendrarán a Jesucristo. Mientras que en la Trinidad del infierno, la bestia del mar y la bestia de la tierra, a través de la gran ramera, pues también van a engendrar pues al anticristo. Y igualmente se engendrá en la Trinidad, en los protagonistas del bien, al precursor de Jesucristo, y de modo análogo en los protagonistas del mal, al falso profeta o a precursor o ayudante del anticristo en su labor. Y además otros personajes menores, como Juan y los dos testigos en el capítulo del bien, junto a los 144.000 sellados y una gran multitud que proviene de todo pueblo, lengua, raza y nación, que proviene de la gran tribulación. Pues en el lado del mal, pues tenemos también el equivalente, los tres espíritus rana, los marcados por la bestia y la gran Babilonia, que van a producir el caos. Entonces el falso profeta, dentro de este esquema, queda situado como precursor y ayudante del anticristo. Por recordar simplemente, lo que era el anticristo procedía de la bestia del mar. La bestia del mar es un estilo de combatir a Dios por la fuerza, que aparece en la historia pues mediante una serie de gobiernos ateos, y su encarnación o líder principal de ese modo de combatir a Dios será el anticristo. Tratamos en el vídeo 7 de la astronomía sagrada de su tarea, de su función, de su modo de ser, y también allí se expusieron las etapas del desarrollo histórico, principalmente en los 7 últimos años, la última semana de Daniel, con una fase de ascenso, con una fase de afianzamiento y la eclosión probablemente en Jerusalén. En esa eclosión es cuando aparecerá el falso profeta, y que llevará a cabo lo que se denomina la abominación de la desolación, que es uno de los hechos principales de los últimos tiempos. Finalmente el anticristo caerá de modo rápido, cuando digan paz y seguridad y sin que mano alguna intervenga. Bien, pues de la otra bestia, de la bestia de la tierra, que es otro estilo de combatir a Dios, distinto no por la fuerza, sino por la cómoda falsificación de la verdad, que es de donde va a surgir como líder el falso profeta.
Este estilo de combatir de Dios aparece como gran fraternidad universal, global y sincretista, con una rama de apariencia sagrada en el mundo eclesial. Y esta hace que la tierra ayuda a la otra bestia, a la primera bestia, porque dice que la tierra y sus moradores, gracias a la ayuda de esta bestia, pues adorarán a la primera bestia, la bestia del mar. La encarnación o líder de este movimiento, ya hemos dicho, será el falso profeta, precursor del anticristo, de algún modo, ayudante también, al modo que Juan Bautista pues lo fue de nuestro Señor. En la Sagrada Escritura, el falso profeta queda definido con unas características personales que podrían decirse que es una persona con poder sagrado que parece cordero, pero que habla como serpiente. Y las características de su misión, que viene a ser la antítesis del Bautista, es que trabaja en estrecha unión con el anticristo y consigue que la tierra y sus moradores adoren al anticristo por medio de unas acciones principales. La primera, un decreto denominado la abominación de la desolación, del que ya hablaremos, y segundo, a través de grandes señales, principalmente dos, que ejecuta delante de la bestia. La primera es que hará bajar fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y la segunda, que dice a los moradores de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia, que había sido herida de una espada y ha revivido. Y esa imagen, el falso profeta le fue dado infundir espíritu en la imagen de la bestia para que hablase la imagen e hiciese morir a cuantos no se postrasen ante la imagen de la bestia. Estas dos señales se puede decir que son paralelas en el lado contrario, en el lado del mal, a lo que ocurrió en el bautismo del Jordán, cuando Dios Padre se manifiesta con su voz, pues aquí se manifestará, lo que sea, a través de bajar fuego del cielo. Y en la segunda, pues el hacer una imagen en honor de la bestia que tiene espíritu y que habla, pues es claramente una señal que intenta rememorar o asemejarse a la Eucaristía. Bien, pues el decreto de abominación es lo que también en otras ocasiones se ha denominado como el catejón. Es el decreto ese de la abominación será el que la removerá. Dice San Pablo a los tesalonicenses: vosotros sabéis qué es lo que ahora les retiene para que se manifieste en su momento oportuno. Se está refiriendo al hombre impío, al hijo de la perdición, al adversario, al anticristo. Y dice, bueno, pues vosotros sabéis, pero no lo dice. En mi opinión, lo que le retiene es precisamente la Eucaristía, la celebración del sacrificio de la misa diariamente. Porque la Eucaristía es la que hace la Iglesia. Sin ella, la Iglesia se desharía. Y sin embargo, otros interpretan que el que lo retiene, el catejón, es el Papa. En mi opinión, no es tan constitutivo para la Iglesia el primado de Pedro como la Eucaristía. El Espíritu Santo ha gobernado la Iglesia a pesar de cismas, errores morales de los papas, y sin embargo, sin la Eucaristía no se podría mantener el sacerdocio ni la Iglesia. Por tanto, decretar la prohibición de celebrar la misa es remover lo que retiene la acción total del maligno encarnado en el anticristo. La abominación es destruir el templo. El templo es donde está la presencia de Dios entre los hombres, que inicialmente fue el templo mosaico de Jerusalén, primero en unas tiendas, después en aquel templo de Salomón, después en el templo. Pero cuando se pasó a la nueva alianza, pues el Señor dijo: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Hablaba del santuario de su cuerpo. Efectivamente, la abominación de la desolación es retirar la Eucaristía, el santuario de su cuerpo.
¿Cómo? ¿Cómo será la abominación? Pues por un decreto válido, aunque ilícito, de suprimir la misa, la Eucaristía, el sacrificio perpetuo y la presencia real de Dios entre los hombres. Esa que dice el profeta Malaquías: desde la salida del sol hasta su puesta. Mi nombre es grande entre las naciones, y en todo lugar y a todas horas, se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una ofrenda pura. Solo si el decreto, es válido, la consecuencia se produce. Es decir, porque el Señor dijo aquello de que lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y para que el decreto sea válido, solo lo puede hacer un papa válido. Aunque en ese momento habrá decretado algo que le hace incurrir en herejía y dejará de ser papa válido. Pero hasta ese momento lo es. Y con él desaparece, de hecho, la aplicación constante del sacrificio de la cruz. Si esta situación durara 30, 40 años, pues desaparecería la tierra. Porque desaparecería la relación de redención constante. Por supuesto, conviene decir de pasada que hay un encaje nulo con aquellos que pretenden colocar la figura del falso profeta al Papa Francisco. Como puede verse, él tiene gran amor a la Eucaristía, celebra la misa a diario, propone adoraciones públicas en la plaza de San Pedro que ningún otro papa ha propuesto, predica sobre el amor a la Eucaristía con gran frecuencia, y tampoco el Papa Francisco se le ve que su predicación esté en relación a ningún otro líder político. Es más, su única encíclica es una crítica profunda al sistema económico global actual, sistema político económico. Y por otro lado, no se ve que el Papa Francisco haga señales milagrosas como bajar fuego del cielo, ni que lo pretenda, ni que se le ocurra. Y tiene un amor a la Virgen constante, a la que consagró en la Virgen de Fátima su pontificado, y a la que realizó la primera visita de su pontificado en la Basílica de Santa María la Mayor, y predicando constantemente el amor a la Virgen y el rezo del rosario en familia, y rezándolo él mismo en público en la plaza de San Pedro, el rosario. Por tanto, estas ocasiones en donde se habla de que el Papa Francisco es el falso profeta es puro desconocimiento de lo que la Sagrada Escritura habla sobre el falso profeta. Es más, es muy frecuente un precipitado análisis de las profecías en nuestros días. Es un tema recurrente que proviene de sectores eclesiales aparentemente celosos de la verdad. El otro día, en otro de estos vídeos, hablábamos del caso de Antonio Socci y el padre Kramer, que hemos visto tratando precipitadamente el caso del tercer secreto de Fátima. Esto ya ocurrió, este análisis precipitado a la muerte de San Juan Pablo II, volvió a ocurrir en la dimisión de Benedicto XVI, y son análisis que nunca incluyen estudios de la Sagrada Escritura en esos análisis proféticos. Son análisis muy parciales, sin ninguna visión de conjunto sobre los últimos tiempos, que con frecuencia están llenos de términos despectivos o insultos hacia los papas, que se ve claramente que están hechos pues con el estómago, no con la cabeza. Son análisis que solo se basan en algunos aspectos de profecías privadas, como profecías sobre el número de los papas, es la de San Malaquías, la de Garabandal, como profecías pues sobre acontecimientos que están predichos, pero sin estudiar ni siquiera el orden entre ellos. Acontecimientos como las dificultades doctrinales, morales, disciplinares, previas, que se verán en estos momentos en la Iglesia, acontecimientos como la huida del Vaticano del Papa, o la muerte trágica del tercer secreto, o la sede vacante durante un periodo largo,
o la elección extraordinaria de un papa bueno, o un cisma manifiesto con un pequeño resto unido al papa bueno. Para completar este precipitado análisis pues, de las profecías que hoy en día estamos constantemente sujetos, con desconocimiento total del conjunto de los últimos tiempos, pues está la constante irrupción de nuevos mensajes proféticos en Internet, hasta el punto pues que ya ha habido quien los ha clasificado a los nuevos videntes en 3 grupos distintos según su postura hacia el Papa o no. Aquí tenemos, por ejemplo, un simple análisis de poner en Google la palabra Juan Pablo II, el falso profeta. Bueno, pues ya San Juan Pablo II, a su muerte enseguida se esperaba que fuera el falso profeta, incluso que él mismo resucitara, ¿no? Después, si ponemos la misma búsqueda, pues Benedicto XVI, pues volveremos a encontrar constantemente el achacarle a Benedicto XVI la situación de falso profeta, y en sitios pues que aparentemente pues podrían decirse que son católicos, Virgen de Fátima, diferencias entre un santo papa, un antipapa y un falso profeta. En fin, la renuncia de Benedicto XVI en el Vaticano Católico, en el web. Esto es un análisis súper precipitado, y no digamos ya con el caso del Papa Francisco, en donde pues foros católicos, no estamos muy lejos de que el Papa Francisco sea el falso profeta. Papa es el falso profeta confirmado, nuevo orden mundial, reptiliano, buen título para achacarle al Papa Francisco la situación de falso profeta. Todo esto no es nada más que ridículo y caótico. Incluso, por ejemplo, el caso del análisis de las profecías relativas al número de papas. En primer lugar, la profecía de San Malaquías, que es una lista de 113 papas con un nombre simbólico. Todo simbolismo ya está sujeto a arbitrariedades en la interpretación, pues en este caso pues hay autores que lo interpretan como que el Papa Francisco no estaría ya en la lista de San Malaquías. Otros autores dicen que no, que Papa Francisco sería el último, sería el Petrus Romanus. En mi opinión, el Papa Francisco es el penúltimo, porque existe un lema oculto en la última frase que dice in persecutione extrema Santa Iglesia Romana, en la persecución extrema de la Santa Iglesia Romana. El otro día veíamos que en el diario de Sor Lucía, cuando se hable en el futuro de la Santa Iglesia, no se le dice romana. Otro ejemplo del número de papas es la profecía de Garabandal. Todos aquellos que han oído que la niña Conchita dijo 4 papas en el momento en que había muerto Juan XXIII, 4 papas y después el fin de los tiempos. Pues hay quienes inmediatamente dicen, pues claro, si ya estamos en el 5º, el Papa Francisco muestra la falsedad de la profecía y en consecuencia de las apariciones de Garabandal, cuando en realidad la Virgen lo que dijo es y después el fin de los tiempos, o sea, no dijo y después no habrá papas. El Papa Francisco es el primer papa de los últimos tiempos y habrá más papas en los últimos tiempos, como luego veremos. Bien, este es el ejemplo que antes les decía, es que existen constantes mensajes de nuevos videntes o de videntes que han surgido en los últimos años, que tienen cada uno su postura, ¿no?, frente al Papa. El primer grupo, que decía en este web de Ecos de Garabandal, de videntes que hasta ahora han sostenido que el Papa Francisco es no solo legítimo, sino que será un Papa santo y que durante su pontificado hará mucho bien a la Iglesia. Pero luego hay otro segundo grupo que es al revés, son videntes y dicen que hasta ahora pues Benedicto XVI sigue siendo el Papa auténtico, que su renuncia fue forzada y que su sucesor será un Papa que no traerá nada bueno a la Iglesia. Aquí por la vía de decir que viene del cielo sus visiones. Y por supuesto hay un tercer grupo de videntes que aún no se han definido, y entonces pues tenemos el llamado
en mi opinión, caos de los videntes, que ninguno de ellos se apoya en el primer lugar de la revelación. La revelación primera es la pública, después vendrán las revelaciones privadas. Bien, pues pasemos entonces al análisis temporal de lo que dice la Sagrada Escritura y de lo que dicen otras muchas profecías sobre el falso profeta. Y lógicamente la mayor de la información está en sobre cuándo será la abominación de la desolación, el acto principal de ese falso profeta. Y para eso pues nos guiaremos por la Sagrada Escritura, por la astronomía sagrada, por el patrón profético de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y consideraremos hechos profetizados por diversos santos, especialmente por la tercera parte del secreto de Fátima, por el periodo largo de la sede vacante profetizada por varios santos y por la existencia en algún momento de un cisma visible. Y incluiremos un nuevo dato que ha aparecido en los últimos meses sobre la vida del Papa Francisco, la duración. Comencemos por la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura en el profeta Daniel lo dice muy claramente. En la abominación de la desolación se producirá a la mitad de la semana y consistirá en hacer cesar el sacrificio y la oblación. Y esto es lo que llama abominación desoladora. Cuando viereis, dice el Señor en San Mateo, la abominación de la desolación, predicha en el lugar santo. Los judíos que pensaban que ya había sucedido el día 15 del mes de Casleu, el año 145, por el tiempo de los macabeos. Sin embargo, el Señor afirma que volverá a suceder. Y San Pablo también lo profetiza. Dice que vendrá el hombre de pecado, que el hijo de la perdición que se opone tal, y lo que hará será sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. Bien, pues entonces, según la Sagrada Escritura, tenemos que en las últimas de las 70 semanas de años de la profecía de Daniel, dice, concertará el anticristo con muchos una firme alianza una semana, y en media semana, en la mitad de la semana, ocurrirá esto de la abominación de la desolación. En la astronomía sagrada ya vimos que esta fecha también quedaba marcada por la repetición del patrón del 9 del mes Ab en la destrucción del templo de Jerusalén, que ocurrió 2 veces en la historia en el mismo momento, y por una situación astronómica que reproduce la profecía del protoevangelio del Génesis. En el primer caso vimos que el año 586 a.C. los caldeos destruyeron el templo de Salomón, y en el año 70 después de Jesucristo los romanos destruyeron el templo de Zorobabel, Josué, Herodes, y ambos ocurrieron en el mismo día del calendario hebreo, el 9 de Ab, separado por 656 años. La importancia de esto no es que cogiera en verano y cogiera en algún... No, porque el calendario hebreo es lunisolar. Es como decir que cayó 2 veces en la Pascua, porque la Pascua no cae nunca en el mismo día del año, entre 2 años sucesivos. Por tanto, esto fue realmente pues una coincidencia significativa que da un significado a ese día, que hoy en día es un día importante del calendario de los judíos. Y el 9 de Ab del año 5777 próximamente es el 31 de julio del 2017. Astronómicamente, ese día, la situación celeste se puede interpretar exactamente como la situación de la profecía del protoevangelio, en donde Saturno representa a Satanás, muerde el talón de Ofiocu. Ofiocu, ese día además es la mitad de la última semana de la profecía de Daniel, como vimos en el vídeo 4. Ese día tenemos esta representación celeste, en donde Saturno aparece justo en el talón de Ofiocu. Ofiuco es el serpentario, el que mantiene una lucha contra la serpiente y pisa
con uno de sus pies el talón, pisa la cabeza del escorpión. El escorpión se dobla e intenta morder el otro pie, el talón, el calcañar del serpentario, del que mantiene la lucha con... Esto lo vimos en el primer vídeo de la serie de Astronomía Sagrada. Pero esto es exactamente lo que dice la Sagrada Escritura: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras tú acechas su calcañar. Y curiosamente, ese día, Saturno, representante de Satán, está en el cielo, en la astronomía sagrada, está tocando el talón de Ofiuco, del linaje de la mujer que le pisa la cabeza, mientras es acechado su calcañar. Por tanto, en la astronomía, la abominación se cumple en este día con una figura que muestra el protoevangelio. Es en el calendario judío el 9 de Av, en el calendario nuestro gregoriano el 31 de julio del 2017. Y esto ya vimos que era exactamente, en su momento vimos que era el tiempo que en el Apocalipsis se habla de que durará la abominación de la desolación, porque vimos que la distancia en días entre el 31 de julio del 2017 y el 21 de diciembre del 2020, día en el que encontramos que acababa el periodo de la tribulación de los últimos tiempos, la distancia por la conjunción entre Saturno y Júpiter, este periodo es exactamente 1239 días, que es exactamente 3 años y medio lunares, un tiempo, 2 tiempos, medio tiempo. Por tanto, se cumple que en este día se produce la media semana de años. Perdón. Por último, también aquí vamos a ver el encaje del día de la fecha 31 de julio de 2017 en la hipótesis de los patrones proféticos. Saben ustedes que el patrón cronológico de la Semana Santa se puede enunciar diciendo que 24 horas de la pasión de nuestro Señor es equivalente a un año lunar, un tiempo de la pasión de la Iglesia, porque la Iglesia sigue los pasos, como esposa sigue los pasos del esposo. Y de acuerdo con esto habíamos hablado de un calendario, según el cual, pues el jueves es aproximadamente en la Iglesia el año 2016, el jueves que vivió nuestro Señor, es año 16 aproximadamente, todo esto tiene sus puntos exactos, como los hemos mostrado en los vídeos de los patrones proféticos. El viernes es el año 2017. Y entonces, según aquel calendario que ya establecimos en su momento, recientemente tenemos un nuevo dato que ha proporcionado el propio Papa Francisco en el vuelo de Seúl-Roma. Allí concedió una entrevista a los periodistas durante más de una hora, y en concreto el representante de Radio France, Anaïs Feuga, le preguntó: en Río, cuando el gentío gritaba Francesco, Francesco, usted respondía Cristo, Cristo. Hoy, ¿cómo gestiona su inmensa popularidad? ¿Cómo la vive? Y la contestación del Papa Francisco fue: no sé, la vivo agradeciendo al Señor que su pueblo sea feliz, deseando al pueblo de Dios lo mejor. La vivo como generosidad del pueblo. Interiormente trato de pensar en mis pecados y en mis errores para no creérmela, porque sé que esto durará poco tiempo, 2 o 3 años, y después a la casa del Padre. Y rió. Él sabe, dijo categóricamente, que su vida durará, estábamos hablando el 18 de agosto del 2014, 2 o 3 años, y después a la casa del Padre. Pueden verlo en el web que está ahí
en el anuncio. Esto coincide exactamente con lo que dijimos, que el momento de su elección era equivalente en el patrón profético al lunes santo, porque era 4 días antes de la Pascua. Y ahí se cumplía lo que pide el Señor en el Éxodo a Moisés. Es el día 10 del mes, tome cada cual un cordero por cada familia y por cada casa. El cordero ha de ser sin defecto, macho, etc. Lo reservaréis hasta el día 14 de este mes, en el cual por la tarde le inmolará toda la multitud de los hijos de Israel. Bueno, pues esto dijimos que llevando el patrón de un día por un tiempo se cumplía exactamente. Y ahora con este nuevo dato que el propio Papa ha proporcionado, pues sencillamente es exacto. Y dijimos que en el año 2017 se podrían dar los siguientes hechos: el milagro en la señal de la mujer, el centenario de Fátima el día 13 de mayo, equivalente al momento donde ya está el Señor crucificado, y se podría dar el quinto dogma en Pentecostés, y hablábamos de la posible muerte del Papa Francisco coincidiendo pues con el final de la crucifixión de nuestro Señor. Después la aparición en la siguiente elección papal de el falso profeta, y poco después de la elección de la aparición del falso profeta, decíamos en el 31 de julio la abominación de la desolación, que equivaldría con la sepultura del Señor, la sepultura. Igual que el Señor estuvo en el sepulcro un tiempo, la Iglesia en ese momento queda con el decreto de desaparición de la Eucaristía como llevada a la sepultura. Y curiosamente, ahí también tenemos el centenario, el momento del centenario de las apariciones de Fátima, que como decíamos en el vídeo de Sor Lucía recientemente, la misión que encarga la Virgen al Papa en Fátima no es comunicar el secreto, sino consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y para ello le dijo que se acuerde del rey de Francia. De algún modo la Virgen también estaba haciendo el paralelismo de 100 años entre el encargo que recibió el rey Luis XIV de consagrar Francia al corazón de Jesús y su posterior destronamiento por la Revolución Francesa, con el tiempo de vida o el tiempo que se le da a la Iglesia para ejecutar esa consagración de Rusia. Y por tanto, probablemente también en el centenario en que le fue pedido de la aparición de Fátima, pues ahora podemos llegar el momento de el destronamiento como Papa. Y esto es exactamente lo que habla el tercer secreto. Y incluso llegábamos a marcar una fecha, cuya fecha también es exactamente 3 años y medio antes de la fecha que encontramos en su momento como el fin de los últimos tiempos según la astronomía sagrada. En el tercer secreto de Fátima se habla de que un grupo de soldados le dispara tiros al Papa. Por tanto, en él se da que será ejecutado por un ejército enemigo. Por supuesto, capturado después de su huida de Roma. Y probablemente para esa captura habrá una traición y un entregue, que es exactamente lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo en la Pasión. Él fue ejecutado por un ejército que no era el propio, por los romanos. Fue capturado por la traición de uno de sus íntimos y condenado por el Sanedrín y los sumos sacerdotes. Exactamente el mismo patrón, el del tercer secreto de Fátima, sobre un papa que el que pasó nuestro Señor Jesucristo.
Y entonces muchos hablan de las posibilidades de un cisma en vida del Papa Francisco, basado en potenciales conclusiones doctrinales erróneas que procederían del sínodo sobre la familia. Estos temores sobre las conclusiones contrarias a la doctrina de la Iglesia sobre los sacramentos se agudizaban en la fase del 2014, se producirían, pero no ha ocurrido así. Y entonces ahora volvemos a plantear, se vuelve a plantear esa misma posibilidad para la fase del 2015. Normalmente, aunque supongamos que fueran así, pues las conclusiones no se presentan en el mismo momento. El Papa no las sanciona en el mismo momento del sínodo, sino que suele tardar a veces un año, a veces más. Por lo tanto, estaríamos hablando de que esas potenciales conclusiones erróneas que el Papa Francisco sancionaría serían en octubre del 2016. Pero para entonces ya no habrá tiempo para ello, porque se habrá dado, según hemos hablado en otros muchos vídeos, de la invasión de Gog, la huida del Papa de Roma y el aviso en esas fechas. El aviso es el día hacia el 11-13 de noviembre del 2016. Recordemos entonces, de acuerdo con el patrón de la pasión, que en la pasión de nuestro Señor no hubo un cisma entre los apóstoles, sino que lo que hubo fue la traición de un apóstol. Y aquí hemos visto también que la traición llevará a la muerte del Papa, según el tercer secreto de Fátima. No llevará a la muerte del Papa un cisma, porque no fue eso lo que ocurrió en tiempos de nuestro Señor. Por tanto, todas estas posibilidades de un cisma en vida del Papa Francisco creo que es una interpretación precipitada de las profecías. La Iglesia es siempre guiada por el Espíritu Santo. Ni el Papa, ni los obispos, ni los teólogos, ni los videntes, ni los profetas, ni los santos, ni los pecadores son los que guían a la Iglesia. La Iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Eso nos debe dar una tranquilidad inmensa. Y no esa frecuencia de análisis pesimistas que se inician siempre con una interpretación anticipada de las profecías sobre el falso profeta, que acusan al Papa pues de elección inválida, que acusan de facilitar al Papa la entrada de posturas heréticas en el sínodo, de tener falta de calidad teológica en sus encíclicas y en sus homilías, de facilitar decisiones, de provocar decisiones disciplinares inadecuadas, de romper con costumbres papales anteriores, de realizar declaraciones poco acertadas. Todo ese análisis no tiene nada que ver con cómo el Espíritu Santo guía a la Iglesia. Nada que ver tampoco con el esquema de la Sagrada Escritura sobre el falso profeta. El falso profeta no va a hacer nada de estas cosas. Hará señales milagrosas y una unión con el poder político. Y nada de esto tiene que ver con lo que se nos quiere mostrar acerca el Papa Francisco como hereje. Es más, pienso que el propiciar estas ideas es un posible pecado contra el Espíritu Santo, puesto que es contra quien guía la Iglesia, y quien guía la Iglesia es el Espíritu Santo. Y el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado del que Jesucristo dice que no se perdona ni en este mundo ni en el otro. Lean San Mateo 12:32. Por tanto, si en mi opinión no hay que ligar las posibilidades de un cisma profetizado a el momento actual del Papa Francisco, será que hay que ligarlo a lo mejor a un momento posterior. Hemos dicho que después de la muerte del Papa Francisco es muy probable que haya una elección de otro Papa, lógicamente, pero una elección que será válida pero ilícita y probablemente fuera de Roma, puesto que Roma quedará inundada por los vaivenes del mar en el aviso. Y efectivamente San Francisco de Asís profetiza algo parecido. Dice: en el momento de esta tribulación, un hombre elegido no canónicamente se elevará al pontificado y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte.
en el momento de esta tribulación. Una elección no canónica, lo que yo digo, válida, pero ilícita. Y a continuación, poco después de su elección, vendrá el decreto que él mismo hará, con el cual, ese decreto de la abominación de la desolación, con el cual perderá la validez y con el cual se convertirá visiblemente en el falso profeta. De acuerdo con lo que dice la Escritura, no de acuerdo con pequeñas profecías. Y por eso este papa no entra en la lista de las profecías de papas de la profecía de San Malaquías. Y por eso, en ese momento, la sede está vacante. Y está vacante durante un tiempo de 18 meses, tal exactamente como dijeron Santa Hildegarda, Santa Brígida de Suecia y el beato Bernardino de Bustis. Grandes profetas, la Santa Hildegarda y Santa Brígida de Suecia. ¿Y por qué 18 meses es el tiempo válido de sede vacante? Porque es coincidente con el tiempo que nuestro Señor estuvo en el sepulcro, según la medida que hemos hecho del patrón de la pasión. El Señor estuvo unas 36 horas en el sepulcro. Es, por tanto, absolutamente congruente que el tiempo de sede vacante profetizado sea 18 meses. Y después de esto, ¿qué? La elección del último papa, de Petrus Romanus, con ayuda celestial extraordinaria, como dicen en las apariciones del Escorial el 18 de diciembre de 1981. San Pedro y San Pablo intervendrán para elegir un nuevo papa. Y efectivamente esa elección provocará el cisma entre Petrus Romanus y el falso profeta. No el cisma que ahora anticipadamente nos profetizaban los analistas de las profecías. Y en mi opinión es muy posible que Petrus Romanus sea de raza negra para completar otras profecías y para validar lo que muchos han atacado y dicho sobre el hecho de ser jesuita el Papa Francisco. Por tanto, la elección y el cisma serían después, 18 meses después de la abominación de la desolación. Pero eso no significa que en ese momento venga el Señor. No hay que confundir la elección de Petrus Romanus con la venida del Señor. Y de la venida del Señor ya hablaré en otros vídeos posteriores, porque el tema también es largo y profundo. Por tanto, veamos la hipótesis que sugiero sobre el tiempo del falso profeta. Hablamos entre los años 2016 y 2019. En el 2016, aquí en rojo, los hechos correspondientes al Papa Francisco. A continuación, los hechos que tienen que ver con el falso profeta y el anticristo. En el año 2017, preferentemente, a partir de la elección no canónica, a principios del mes de julio, en mi opinión. Y, por último, la aparición de un nuevo papa, Petrus Romano, con un tiempo de sede vacante, en verde, todo lo relativo, y por tanto en ese momento el cisma evidente entre dos papas. En conclusión, creo que no hay que precipitarse ni simplificar los análisis proféticos. Hay que considerar que el Espíritu Santo es quien guía a la Iglesia y quien sabe lo que está haciendo, por encima de las personas, por encima de sus posibles errores. Hay que tener una actitud optimista, esperanzada, porque de toda esta purificación de la Iglesia saldrá algo mejor, que es la nueva época, lo que decía la Virgen en Fátima: mi corazón al final triunfará. Y no pretendamos evitar a la Iglesia el que deba pasar por este trance. No podemos actuar como Pedro, que cuando oyó que en la boca de nuestro Señor que debía morir y resucitar al tercer día y ser condenado por los sumos sacerdotes, trató de evitar aquel plan divino, porque el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. La purificación de la Iglesia es necesaria, como la cruz fue necesaria para el plan de redención.
Nosotros entendemos las cosas hasta un nivel muy bajito y a veces pues intentamos evitar el dolor. Y por último, la conclusión es que hay que orar por el Papa siempre, y ahora por el Papa Francisco. De hecho, él lo pide. Les pido una cosa, recen por mí. Este Papa precisa de la oración de todos ustedes. Y yo diría mucho más que otros papas, hasta ahora en la historia. Por eso yo les sugiero, como un modo práctico, el incluir una aplicación en su teléfono no móvil o celular que les ayude a recordar este deber. Y existe una que en mi búsqueda he encontrado, denominada Rezar por el Papa gratuita, que yo ya la he incluido en mi teléfono, entre las que, de modo que todos los días espero me recuerde esta obligación, este deber de rezar por el Papa. Para terminar, pues aprovechemos este momento pues para dirigir una oración, como dice aquí. Oh Dios, pastor y guía de todos los fieles, mira con bondad a tu siervo Francisco, a quien has elegido pastor de tu iglesia. Concédele que su palabra y su ejemplo sean provechosos al pueblo que él preside, para que llegue a la vida eterna junto con el rebaño que le ha sido confiado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por su atención y les espero en el siguiente vídeo.